Counter-Strike 2 parece, a simple vista, una simple evolución gráfica. Mejor iluminación, mejor humo, mejor sonido. Pero si analizamos sus sistemas internos, el juego cambió en niveles mucho más profundos. No estamos hablando solo de texturas o rendimiento, estamos hablando de física, registro de disparos, dinámica de información y presión económica. Y esos cambios están alterando silenciosamente la forma en que se ganan las partidas. La mayoría de jugadores sigue entrando a servidores con la mentalidad de CSGO, pero el sistema que sostiene el juego ya no es el mismo. Hoy vamos a analizar qué cambió realmente en Counter-Strike 2 y por qué casi nadie lo notó. Para entender lo que ocurre, primero debemos hablar del motor. Counter-Strike 2 fue construido sobre Source 2, y esto no es un simple reemplazo técnico. Un motor define cómo interactúan los objetos, cómo se procesan los inputs y cómo el servidor interpreta lo que el jugador hace. El cambio más visible son los humos, volumétricos dinámicos, pero el cambio más importante es cómo el sistema interpreta el tiempo. En CSGO, el tick rate determinaba cuándo el servidor registraba acciones. Eso generaba pequeñas ventanas de inconsistencia entre lo que el jugador veía y lo que el servidor procesaba. En Counter-Strike 2 aparece el sistema sub-tick. En lugar de depender únicamente de intervalos fijos, el servidor registraba el momento exacto en que se ejecutaba un input. En teoría, esto significa mayor precisión. Pero el verdadero impacto no es técnico, es perceptivo. La sensación de timing cambia. Las microdecisiones, ese disparo de milisegundos, ese counter strafe preciso, ahora se sienten diferentes. No necesariamente más fáciles, pero sí más directas. Ahora hablemos del humo. Antes, un humo era una pared estática. Una vez lanzado, su comportamiento era predecible. En Counter-Strike 2, el humo es una entidad volumétrica reactiva. Explosiones lo desplazan, disparos abren microespacios temporales y luego se regenera. Eso introduce algo nuevo en el ecosistema táctico, información dinámica. Un execute ya no es solo lanzar utilidades y memorizar posiciones. Ahora existen microventanas de visión que pueden cambiar el resultado de un retake en segundos. Este no es un cambio visual, es un cambio estructural. El segundo nivel del cambio es estratégico. Counter-Strike siempre fue un juego de estructura rígida, control de mapa, economía calculada, ejecutables repetibles. Pero en Counter-Strike 2, el entorno es ligeramente más volátil. El humo dinámico reduce la estabilidad de algunas configuraciones clásicas. El control absoluto de ciertas zonas ahora es menos definitivo. Esto obliga a los equipos a adaptarse más rápido. El ritmo de ronda se vuelve menos predecible. Antes, muchos setups eran casi matemáticos. Hoy, la variable física introduce incertidumbre. Y donde hay incertidumbre, hay espacio para el error. Aquí entra el segundo punto crítico, la economía. Los números base no cambiaron radicalmente, pero el contexto sí. En un entorno más impredecible, una mala decisión económica se amplifica. Un first buy mal ejecutado ya no solo afecta una ronda, puede afectar la capacidad de recuperar control territorial en un sistema más dinámico. Y cuando el mapa se vuelve más fluido, perder control es más costoso. En términos simples, el juego castiga más los errores acumulativos y premia más la adaptación inmediata. Además, la gestión de información se transforma. En CSGO, gran parte de la información era estática. Sabías que un humo bloqueaba visión completamente. Sabías que ciertos ángulos eran seguros bajo condiciones específicas. Ahora, la información puede cambiar en segundos. Una explosión altera un humo,
Un disparo abre un espacio. Una microdecisión cambia la lectura de la ronda. Eso obliga a los jugadores a procesar más variables en menos tiempo. Y no todos están preparados para eso. Aquí es donde ocurre el verdadero quiebre. Muchos jugadores creen que siguen jugando el mismo Counter-Strike, pero el sistema ya no premia exactamente lo mismo. En CSGO, la memoria táctica tenía un peso enorme. Rutinas optimizadas, granadas memorizadas, ángulos dominados por repetición. En Counter-Strike 2, la adaptación en tiempo real gana relevancia. Las rutinas siguen siendo importantes, pero la capacidad de leer microcambios en el entorno es ahora más determinante. No se trata solo de puntería, se trata de interpretación. Interpretar cuándo un humo dejó de ser seguro, interpretar cuándo el timing cambió, interpretar cuándo una ronda necesita flexibilidad en lugar de rigidez. Counter-Strike 2 no elimina la estructura, pero introduce más entropía dentro de ella. Y en sistemas competitivos, pequeños incrementos de entropía cambian el equilibrio. Eso explica por qué algunos jugadores se adaptaron rápidamente y otros sienten que algo no encaja, aunque no sepan exactamente qué es. El juego no se volvió caótico, se volvió más sensible, y en entornos sensibles, los detalles importan más. Si observamos la escena competitiva, este cambio es apenas el inicio. El motor Source 2 permite una evolución más flexible del sistema. Esto significa que el meta todavía no está completamente estabilizado. Las estrategias seguirán evolucionando, las microinteracciones seguirán siendo optimizadas, y probablemente veremos equipos que comprendan esta nueva dinámica antes que otros. Counter-Strike 2 no es una secuela tradicional, es una reestructuración técnica que modifica la base del juego sin cambiar su identidad externa. Y eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. La pregunta no es si Counter-Strike 2 cambió, la pregunta es si los jugadores cambiaron con él. Porque cuando un sistema evoluciona silenciosamente, quienes no lo notan quedan atrás. Si te interesan este tipo de análisis profundo sobre cómo funcionan realmente los videojuegos, sus mecánicas y sus sistemas ocultos, suscríbete al canal. Aquí no hablamos solo de jugar, hablamos de entender. Nos vemos en el próximo video.